Bien, vamos una vez más a nuestra serie de Yeshua, el profeta al cual oír. Recordemos que estamos en esta serie en la cual vamos a ir a través del Brit Hadashah por las palabras y los acontecimientos importantes en la vida de nuestro Mashiach, especialmente haciendo alusión a esa palabra profética segura que el Padre envió a través de él y que ha quedado en los escritos y que es nuestra esperanza también. Recuerden que hemos hablado que Yeshua no solamente es profeta, obviamente aquí estamos haciendo alusión a que fungió como profeta porque habló las palabras del Padre, pero obviamente ya hemos dicho que él es Mashiach, él es Rey, él es Cohen, él es un Corbán, ¿verdad? Es decir, es ministro, es intermediario, es un Goel, es redentor, es todo eso. Para nosotros eso es todo. Pero importante, aparte de esos ministerios que él llevó como reinado, como ministerio, como ministro, como ser un Goel o sacerdote, como ser un intermediario y un camino hacia el Padre, una particularidad importante es justamente que fue alguien que habló la palabra del Eterno, 100% limpia, ¿verdad? 100% pura y directa a toda la humanidad. Así que él es todo eso, porque y cada clase voy a estar apuntando esto porque no falta quien vaya a interpretarlo. Ya por ahí una persona dijo que si Yeshua es profeta o es el Salvador. Y bueno, ya le respondí, le dije, es más que profeta y salvador, obviamente es todo para nosotros, ¿verdad? Que nos acerca al Padre, que nos hace llevar al Padre, ¿verdad? Así que, otra vez, y lo voy a estar repitiendo para que la gente no crea que nada más estoy hablando, como un profeta cualquiera, no. Es también profeta del Altísimo, es rey también, Mashiach, es redentor. Ahora, la palabra en hebreo para redentor o salvador es Goel, ¿ok? Goel, que es un rescatista. En las latinas se ha cambiado como salvador, el que salva. Pero su obra salvadora tiene que ver con un rescate, por eso tuvo que ser un corbán. Y bueno, ya hemos hablado en algunas ocasiones de eso. Bien, continuamos entonces con nuestra serie y vamos a la clase número 4, de esta serie, Yeshua, el profeta al cual oír. ¿Ok? Bien, por ahí, ok, alguien tiene problemas con el audio, creo que no hay problema, ¿verdad? Bien, ya están todos por ahí escuchando. Bueno, continuamos y vamos a el Brit Hadashah, por supuesto. Y vamos a continuar con los testimonios de estos hombres, especialmente estamos viendo los evangelios que se llaman sinópticos o los libros de la Buena Nueva que van coincidiendo con el relato de Yeshua. ¿Qué es lo que pasa después de que qué es lo que ya vimos? Primeramente, bueno, ya vimos de entrada y lo primero es que Yeshua aparece de edad muy temprana con un entendimiento de la palabra, obviamente sobrenatural, ¿verdad? Superior y que maravillaba especialmente a los doctores de la Torá. A los doctores de la Torá en el primer siglo, ya recuerdan lo que vimos al principio, cuando Yeshua habla de que en los asuntos de su padre le eran importantes estar, ¿ok? Déjenme decirles que Yeshua no fue entregado desde muy chico al servicio del mundo, no fue sujeto a esclavitud, no fue sujeto a los menesteres de este mundo, sino que estaba siempre siendo preparado en el lugar donde él creció, ¿verdad? Y obviamente, pues él, la palabra viva, imagínense, cuando iba a la Torá, lo único que hacía era recordar esa palabra que por medio de él, por cierto, fue dada en el monte Sinai. Y eso es algo que a muchos maravilla, ¿verdad? Pero a nosotros nos consuela, porque ese Mashiach, como lo vimos en la Torá, ya estuvo ahí, estuvo con los patriarcas, estuvo en el Edén, estuvo en la creación,
estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, con Jacob, con Yosef mismo, con Moshe, con todo el pueblo. Dice que él era la roca que iba ahí, dice que él era la nube que les protegía, era la luz en el desierto, era el agua, era el maná también, ¿verdad? El alimento, dice que también es el verdadero alimento. Entonces, bueno, después de eso vemos que es llevado al desierto, es tentado. Y bueno, primero viene su tevilá, la purificación de él, recuerdan, también lo vimos, ¿verdad? Lo que ocurrió en Betábara. Y después es tentado y de ahí sube hacia Nazaret, hacia el Galil. Ajá. Tengo aquí unos gráficos que quiero ir mencionando. Tengo aquí un gráfico, me dicen si ya cuando ya lo puedan ver, lo que se carga en sus equipos. La semana pasada me pidieron un gráfico, por ahí vi rápido, ya no atendí yo a la petición, pero por favor, si alguien quiere un gráfico que no lo puedan encontrar en internet, escríbanme desde la página. Hermano, pásame por favor el gráfico que usó en tal clase y entonces yo voy a tratar de enviárselo lo más pronto posible, ¿ok? Por otro lado, hay otros gráficos que sí los encuentran en internet muy fáciles. Hay unos que yo los hago, yo los elaboro y yo los tengo. Otros como el que tengo aquí, bueno, lo pueden encontrar en internet si buscan tribus de Israel, ¿ok? Bien. Este gráfico es un libro, fue escaneado y es de la época de Yehoshua, cuando entregaron la tierra, ¿ok? Esto es lo que perteneció a Israel en la época de Yehoshua. Aquí vemos las tribus del norte, Asher, Neftalí, Menashe, del lado oriental, del otro lado del Jardín. Vemos Zebulón, Isaacar, Manasés, Gad, Efraín. Bueno, Manasés, recuerden que estaba dividida, había una parte de Manasés acá, del otro lado del Jardín. Acuérdense que cuando entraron se dividieron la tribu y la mitad quedó acá. Gad y Rubén fueron los que poseyeron estos terrenos, ¿verdad? Cuando entraron en la conquista se los pidió a Moshe se los entregó y Yehoshua, siempre y cuando ayudaran a sus hermanos a conquistar el resto de la tierra. Bueno, quiero mencionar esto porque importante es saber que Yeshua comenzó su ministerio en el norte, en el Galil, lo que se conocía en la época de Yeshua como Galilea de los gentiles. Así se le conocía, Galilea de los Goim, porque después de la deportación, ¿verdad? Babilonia introdujo en esta zona muchos gentiles de diferentes nacionalidades, se los introdujo ahí. Y muchos se quedaron hasta la época de Yeshua. Se mezclaron con otros israelitas que estaban ahí. Y cuando viene el regreso del remanente, regresan también israelitas otra vez a sus lugares, igual como a Judá. Judá está al sur. Pero el asunto es de que se gentilizó, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se gentilizó en la zona del norte. Todo esto era Galilea de los gentiles. Ahorita voy a poner un mapa más cercano de los lugares donde estuvo Yeshua. ¿Okay? Yeshua, por cierto, vivía en Nazaret, en la tierra de Zabulón. De hecho, lo que es Zabulón, o lo que había sido Zabulón, Isaacar y Neftalí, incluido Manasés oriental, eran los lugares donde Yeshua comenzó su ministerio. Ajá. Es decir, su servicio o su abodá. Su servicio, su abodá. Y esta zona se conocía como una zona de tinieblas espiritualmente hablando. Imagínense, recordemos que Yeshua nace en Betlehem, ¿verdad? Y viene y hace tevilá. Dice que él estuvo en Betania. Acá está Jerusalén. Betania estaba muy cerca. Y se acercó a Betábara. Bueno, cuando él crece a los 30 años, viene hacia las tierras de Judá. Hay un lugar que se llama aquí Betábara, ahorita lo vamos a ver más cerca. Y entonces él hace la tevilá aquí. Aquí estaba Yohanan del otro lado del Jardín. Por cierto, hoy día, no sé,
Algunos vieron una noticia sobre, por ahí me la pasó también nuestra hermana Rita, sobre lo que la UNESCO acababa de hacer con el lugar en donde Juan el Bautista bautizaba, Yohanan Hamadbil, ¿verdad? Porque hay una controversia ahorita, hay un pleito. Obviamente algunos creen que el lugar donde bautizaba Yohanan es del lado de Israel actual. Otros decían no, es del lado de Jordania. Y bueno, ahorita hay un pleito porque todo es negocio. Lamentablemente hoy día lamentablemente todo lo que tiene que ver con la geografía antigua y los lugares, todo es un gran negocio. Y hay templos por donde quiera. La Iglesia Católica y Ortodoxa y demás allá adentro han levantado nichos idolátricos, han puesto cruces por todos lados, las tumbas las han monetizado, idolatrado. Hay iglesias por todos lados, misas, y bueno, hoy día todo es un negocio, ¿verdad? Yo la verdad cuando pienso en alguna posibilidad de ello, yo solamente digo, yo no quisiera tirar el dinero en tantas cosas idolátricas de esta naturaleza, porque allá ir a cualquier lugar de estos, de todo es negocio, ¿verdad? Todo es negocio. Bueno, Yeshua entonces de este lado del Jardín, un lugar que se llama Betábara, fue purificado, o bueno, hizo la purificación y después subió a Galilea. Aquí tengo una imagen. Vamos a una imagen. Aquí está. Aquí en este mapa sí aparece, vean, Betania, que es el lugar cercano donde estuvo Yeshua cuando descendió de Nazaret y fue a Betábara. Aquí es el lugar en donde Yohanan estaba purificando. Dice que venía gente de toda Judea. Venía gente de Samaria y de Galilea. Y todos descendían a ese lugar. Vean, es una planicie. Esta parte es una planicie. Era un lugar muy concurrido. El río Jordán venía obviamente de todas estas partes. Desde el Jordán venía hacia acá arriba. ¿Ok? Ese es otro mapa. Esperen a que se cargue. A ver si ya se ve. Algunos va a tardar un poquito. Dependiendo de la transmisión de datos. Ok, ya lo están viendo. Ok, vuelvo a retomar. En este mapa, aquí está Jerusalén. Ok, ya vieron, aquí está Jerusalén. Aquí enseguida está Betania, un lugar donde estuvo Yeshua. Aquí está Betlehem, es donde nació Yeshua. Aquí está Betlehem, antes Efrata. Y él se acercó a Betábara y aquí es donde fue purificado. Aquí hacía la Tevilá Yohanan. Aquí estaban las si ven aquí, Qumram, aquí estaban las comunidades de Qumram en toda esta parte del desierto. Y Yeshua seguramente fue tentado en esta parte antes de subir a Nazaret. Acá está Nazaret, vean. Aquí está Nazaret. Voy a mover el mapa, si me permiten. Ustedes no muevan sus pantallas. A ver si espero que ya lo vean todos, dependiendo la transmisión de datos. Voy a regresarme al anterior y voy a volver al de Galilea para ver si ya se puede cargar. Bien, ahí está. A ver si ya lo están viendo por ahí. Bien, aquí hay un acercamiento de lo que es el mar de Galilea, también conocido como Genesaret. Genesaret es una pequeña aldea por ahí cercana. Y bueno, Yeshua regresó a Nazaret. Dice que regresó a Nazaret. ¿Se acuerdan? En uno de esos lugares que era necesario pasar por Samaria. Bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Yohanan menciona esta parte. Bueno, él tiene que regresar a Nazaret. Ahorita vamos a ir a algunos textos. Vamos a ir a las palabras de Yeshua. Por ahora quiero mostrarles un poco de la geografía, un poco de lo que ocurría en esos lugares y qué lugares estaban ahí. Sin embargo, Yeshua no viene a vivir aquí, sino que simplemente pasa por Nazaret, y para eso ya venían algunos discípulos con él, ya se estaba haciendo de sus discípulos, y pasa por Caná de Galilea. ¿Se acuerdan de Caná de Galilea? Lo vamos a ver en Yohanan. Es el primer acto público que hace después de que regresa del sur
y viene a las famosas bodas de Caná en Galilea, en donde hizo el primer milagro. También vamos a hablar más adelante sobre esto cuando estemos en Yohanan, lo que suele representar esto. Yeshua dice con su familia es invitada a estas bodas. Ellos llegan y bueno, ya saben, escasea el vino y hace un milagro y bueno, viene más vino, tiene una representación, se ha hecho una simbología de ahí. La boda, ¿verdad? El matrimonio, la alegría viene otra vez, el Mesías como la alegría para Israel, que trae el nuevo pacto, el nuevo vino, reservado el mejor vino para el momento indicado, lo traía el Mesías para la nueva boda, para la boda que se iba a concertar nuevamente, todo este asunto, ¿no? Respecto a el nuevo pacto. Sin embargo, Yeshua continúa su camino hacia Capernaum. Capernaum es el lugar en donde se sabe en la escritura que estaba su casa, así dice, es decir, ahí habitaba, ahí llegó a habitar. Y aquí tengo una imagen más detallada. Aquí está Capernaum, que en hebreo es lugar de consuelo o ciudad de consuelo. Aquí está Corazín, aquí está Betsaida, ¿verdad? Ginosar o Genezaret, aquí está Magdala, ¿se acuerdan de la mujer Miriam de Magdala? Acá está Tiberías, está Hipos, bueno, aquí está Caná otra vez y aquí está Nazaret. Estos fueron los lugares a donde Yeshua llegó después de haber hecho Tevilá y en donde comenzó a enseñar. ¿Qué es lo que empezó a enseñar ahí? ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje? Y bueno, ahora sí vamos otra vez directamente a las palabras de Yeshua. ¿Qué es lo que comenzó a enseñar ahí? Así es, arrepentíos, volveos, vuélvanse al Padre. El reino de los cielos se ha acercado, vuélvanse, ¿verdad? Ahora, déjenme decirles algo. Y quiero citar el texto de, pues puede ser el mismo Mateo. Vamos al texto de los Evangelios. Mateo, capítulo 4. ¿Qué pasó en Mateo capítulo 4? Yeshua había hecho Tevilá y comenzaron en las siguientes semanas. Yeshua se introduce al desierto, ahí es tentado, después sube a Nazaret, pero sube porque algo estaba pasando en Mateo. Según lo registra Mateo, dice Mateo 4:12, cuando él oyó que Yohanan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Yeshua todavía estaba en Judea, o en Yehudá, en el sur. Había hecho Tevilá, comienzan a hablar de la palabra, ¿se acuerdan el mensaje de Yohanan y de Yeshua? ¿Cuál era? ¿Cuál era el mensaje de Yohanan y de Yeshua? El mismo. Vuélvanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dejen sus caminos de perversidad. Yohanan recibía a los religiosos y les decía: hipócritas, hagan frutos dignos de arrepentimiento, muestren que de veras han hecho teshuvá, vengan y hagan purificación. Y viene este mensaje fuerte y viene un malestar a las autoridades. Yohanan es arrestado, es llevado a prisión y después piden su cabeza porque hay una denuncia de él por adulterio en las autoridades. Y bueno, es arrestado y Yeshua dice que en Mateo 4:18 que fue hacia Galilea, ¿verdad? Perdón, ¿dónde me quedé? 4:12. Dice, y saliendo de Nazaret, vean, cuando llega a Galilea, Nazaret, sale de Nazaret y se fue y se estableció en Capernaum, o Cafarnahum, en hebreo es Cafarnahum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Aquí está. Yeshua regresa, pasa por Nazaret, después los invitan a una boda en Caná. Ahí hace el primer milagro, hay una representación ahí simbólica, profética, y después se va a Cafarnahum, o Capernaum en nuestras Biblias castellanas, ¿verdad? Aquí está. Y aquí viene y habita él.
Ahora, llama mucho la atención lo que dice en Mateo, ¿verdad? Y también en Lucas está registrado esto. Vamos a leer esta parte. Verso 14. Vean lo que dice en el verso 14, ahí va. Dice 13. Y saliendo a Nazaret, fue y se estableció en Cafarnaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Yeshayahu, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jardín, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que viven en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decir: vuélvanse, shub, volveos, porque Malhut Hashemaim Karev, el reino de los cielos se acercó, ya está aquí. Qué interesante, Mateo registra una alusión profética sobre estas ciudades del norte, como ya lo vimos, Zabulón, Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jardín. En todo este lugar Yeshua estuvo predicando. Ahora, muchos creen que las tribus estaban definitivamente perdidas, que todos estaban perdidos. ¿Saben qué? No. Sí había gente en el exilio, que después los apóstoles fueron para allá, pero había un remanente que estaba ahí. ¿Y cómo vivía ese remanente? Pregunta, ¿cómo vivía ese remanente? ¿Cómo vivía ese remanente? ¿Qué tipo de lugar ese era espiritualmente hablando? ¿Qué región? ¿Cómo era el ambiente que se daba ahí? ¿Qué tipo de espiritualidad? En tinieblas, como gentiles paganizados. ¿Se acuerdan lo que pasó en estos lugares? Por ejemplo, Magdala, la famosa Miriam de Magdala. ¿Se acuerdan qué pasó en Betsaida, en esos lugares, Corazín? Qué interesante, porque Yeshua no fue al lugar en donde había más obediencia y donde había más santidad. ¿Por qué? Porque Él dijo: voy primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los que estaban perdidos eran los israelitas. Todos perdidos, muertos en delitos y pecados, así es. Oscuridad y tinieblas. La Escritura dice tierra de tinieblas. Ahora, ahí les va. Voy a empezar a hablar de algo muy interesante, algo que la misma Escritura nos revela y que, pues bueno, por ahí ya me han preguntado sobre esto. Hay un tema por ahí, ¿verdad?, que han estado promoviendo para engañar a los creyentes y sean adeptos del sionismo y todas estas cosas, del paganismo. Pero miren, les voy a explicar algo. Este lugar, esta región, la Escritura la menciona como lugar de tinieblas, sombra de muerte. Pero viene una luz, viene a este lugar de tinieblas una luz que les resplandece. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la estrella de la mañana? ¿Quién es la luz de este mundo? ¿Quién es la lámpara también? La misma palabra, ¿verdad? Porque ellos tenían Torah y todo, ellos tenían tradición, ellos tenían el Shabbat, las fiestas, pero no era la luz verdadera. Yohanan dice que vino la luz verdadera. Y no es raro que Yeshua, la luz, ya estaba profetizado, por cierto. Un profeta pagano en la antigüedad había profetizado, había visto el futuro, dice: veo una luz en Jacob. Una kohab, en hebreo kohab es un astro que resplandece. Okay, lamentablemente hoy día están creyendo que es un hexagrama, ¿verdad? Ahí místico, zoroástrico y egipcio y que está relacionado al sionismo, que está saliendo porque la profecía. ¿Saben qué? Esas son puras
puras pretensiones nacionalistas y paganas. Cuando Balaam estaba profetizando respecto a un cetro que se iba a levantar, una luz que se iba a levantar a destruir a los enemigos, estaba haciendo alusión a David, el rey David, pero con una sombra profética al Mesías, el que traía el verdadero cetro y la verdadera luz, la verdadera Kohab, que es un astro que resplandece en las tinieblas, y es Yeshua. Luz les resplandeció aquí. ¿Y saben a dónde fue? Al lugar más oscuro de Galilea, Cafarnaum, que significa lugar de consuelo. Porque Yeshua, cumpliendo la profecía, iba a venir a consolar a su pueblo. Consolaos, consolaos, también dice el profeta. Ahora, es muy interesante, y aquí tengo una vista que por ahí también la pueden encontrar en internet. Esa es parte de el Galil. Me dicen cuando ya puedan ver la imagen. Esta está más pequeña en calidad, creo que la van a ver más rápido. Ahí está otro texto, Lucas 2:32, luz de revelación a los gentiles y esplendor de tu pueblo Israel. Ahí está, excelente. Bueno, los que no ven, esperen un poquito mientras se carga. Voy a regresar mi regreso aquí, a ver si... Aquí está el mar de Galilea, lo que se conoce como el mar de Galilea, también Genezaret. Voy a volver otra vez a la imagen, ahí está. Esta es la parte, ¿ok? La parte occidental y sur. Vean, aquí dice, aquí está Betsaida, lo que mencionábamos, parte norte, Cafarnaum, un poquito a noroeste, acá está Corazín, aquí está el famoso monte de las bienaventuranzas, como se le llama. Ahorita vamos a ir justamente aquí, porque este lugar es donde Yeshua comenzó también a predicar. Y aquí hay un camino hacia Canaán, aquí está una flecha, hay un camino hacia Canaán, algunas horas de camino para allá. Y aquí está la famosa Magdala, es lo que acabamos de ver. Voy a volver a poner el mapa. Vean, aquí está Betsaida, Corazín, Cafarnaum y Magdala. Y ahí estaba la flechita que decía para acá está Canaán. Estos lugares fueron a donde Yeshua llegó. ¿Qué ambiente se vivía ahí? Sombra de muerte, tinieblas. Y déjenme decirles algo, les voy a demostrar algo. Les voy a decir aquí dos cosas importantes sobre Cafarnaum, ¿ok? Que hoy día, lamentablemente, se están usando para hacer un sincretismo de los primeros creyentes en Yeshua con el paganismo y el culto a las imágenes, o a los sellos, o a las estrellas, o a las, ya saben, todas estas cosas. Fíjense, pongan atención en esto que les voy a decir, qué interesante. Cafarnaum, lejos de ser una ciudad santa, era una ciudad en donde las tinieblas resplandecían, ¿no? Así que las tinieblas ocultaban todo. Y voy a citarles un texto que tengo por aquí. Bueno, aquí ya lo tengo cerca. Porque hay una profecía contra Capernaum. ¿Ustedes sabían que Yeshua habló una profecía contra Capernaum? A ver, vamos a hacer un recordatorio de esta ciudad. ¿Ustedes sabían que Yeshua profetizó contra Capernaum? Bueno, hay unos que no sabían. Bueno, los que sí sabían, la pregunta es, ¿qué tipo de profecía profetizó Yeshua contra Capernaum? ¿Para bien o para mal? ¿Para bien o para mal? Ahí está Carlos y Yerusha rápidamente. Fíjense nada más lo que dice aquí. Vamos a leer lo que ya nos pusieron por aquí. Lo iba a leer aparte. Dirían, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, por el mensaje que Yeshua estaba mencionando, por el sentido profético de consuelo, ¿verdad? Lugar para consolación. Vean lo que dice, hasta
el lugar de los muertos serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Capernaum, habría permanecido hasta el día de hoy. Yeshua estaba haciendo una comparación de Capernaum ¿con quién? Con Sodoma, poniéndolas en el mismo lugar, pero diciendo, pero Sodoma se hubiera arrepentido. Sodoma hasta el día de hoy hubiera permanecido, pero tú, Capernaum, por incrédula, por gentilizada, por paganizada, luz te resplandeció y no quisiste ver la luz, sino que te conformaste con las tinieblas. ¿Qué les parece? Déjenme mostrarles algo. Ahí les va. Déjenme mostrarles algo y vean esto. Vean lo que les voy a mostrar. Y van a salir una serie de imágenes, me dicen cuando ya las estén viendo. Esta es las ruinas de una sinagoga que estaba en Capernaum. Las ruinas de una sinagoga que estaba en Capernaum, en donde Yeshua predicó, de hecho. En donde Yeshua fue y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, vuélvanse. ¿Saben lo que han encontrado en esta sinagoga que permaneció hasta el siglo IV y que según la profecía de Yeshua finalmente fue destruido todo Capernaum? Quedaron ruinas. Sí, hoy día también ya levantaron una iglesia católica, un templo y puro paganismo y todo esto. Pero ¿saben lo que encontraron en Capernaum? Un sincretismo religioso. Un sincretismo religioso. ¿Qué encontraron aquí? Vean, esas son ruinas de lo que quedó. Hay símbolos inscritos en el piso con sincretismo. Está la menorá, pero está un templo griego aquí, vean, con la pirámide. Hay un calendario aquí astrológico con las tribus de Israel. Un zodiaco, así es, un calendario astrológico con las tribus de Israel, como lo hicieron después. Hay una serie de gráficos, con estrellas y figuras y flores de origen pagano. Ustedes pueden estudiar esta. Hay flor de loto por todos lados. Está el hexagrama, el famoso hexagrama, ¿verdad? Están las estrellas que se asociaban a los cultos en Canaán, en la época de Galilea, de Canaán, antes de la conquista. Vean, hay flores. Ahora, déjenme decirles algo. Por ahí vi una clase defensora del hexagrama de Saturno, que en realidad es el sello de Salomón, no es la estrella de David. En la Kabbalah, en el Zohar, la estrella de David es de 5 puntas y la de Salomón es de 6, porque Salomón en su anillo para hacer conjuros usaba esta estrella. ¿Ok? Pero déjenme decirles algo. He visto por ahí una defensa de este símbolo que no es bíblico, jamás en la Torá se manda a hacerlo. Pero fíjense lo manipulador que son este tipo de personas que defienden este símbolo. Escúchenme bien rápidamente, les voy a decir algo. Rápidamente, ¿ok? Pónganme atención en esto. Hay personas que dicen, en la sinagoga de Capernaum del siglo IV se encontró la estrella de David. Y entonces nada más ponen esta imagen. ¿Me están viendo aquí en la pantalla la flechita? Y ¿saben qué? Nada más ponen esta imagen así como que fuera la única y como que si fuera toda la decoración de la sinagoga. Pero esto es verdaderamente una manipulación, porque ¿saben qué? No encontraron nada más esto, encontraron cualquier cantidad de símbolos y de flores y de estrellas que eran parte de cultos, eran parte de simbolismos, eran parte de, imagínense, de adornos que habían tomado de todos los lugares. A lo que voy es de que en realidad Capernaum desde el primer siglo era un lugar totalmente de sincretismo religioso, es decir, una mezcla. Por eso Yeshua vino a resplandecer aquí.
Querer decir que porque se encontró este hexagrama antibíblico en esta sinagoga y querer decir que esto es una razón para decir que es bíblico y que está correcto, pues es una ofensa, ¿verdad?, a esta investigación, porque cualquiera puede decir, no, mira, aquí está esta flor es la bíblica. Y otros pueden decir, no, aquí está otra flor, es otra estrella, esta es la bíblica. Y otros pueden decir, no, es esta, también son 6, esta es. Ahora, ¿ustedes saben cuál es esta? ¿Sí están viendo la flechita? Aquí la que estoy mostrando aquí. Ya hemos hablado de esto. Así es, la flor de la vida. Tiene el mismo registro, es lo mismo. Si se fijan, todas estas las investigan. Por ejemplo, esta es lo que se conoce como la flor de la vida. Los sumerios la conocían, también de 6 lados. Y esta es una combinación, cuando las van juntando sus puntas y las van entrelazando, aparece lo que se conoce el cubo de Metatrón también en el gnosticismo, ¿verdad?, en el misticismo sumerio y todas estas religiones antiguas. Entonces, realmente esta sinagoga, no crean que era así como que, wow, la luz de Galilea. No, era un lugar de tinieblas. Ahí dice la Escritura, sombra de luz, de tinieblas, ¿verdad? Y la verdad es de que se habían ido a la idolatría también. Vean, aquí está poniendo Jimena un texto muy importante. En Ezequiel 8:12 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel, aquí está, esto era de Israel, del reino del norte, están haciendo en la oscuridad, cada uno en sus cámaras, plagadas de imágenes? Porque dice, el Eterno no nos ve, el Eterno ha abandonado a Israel. Me dijo después, vuélvete y verás abominaciones aún mayores. ¿Qué es a lo que voy con esto? No podemos hacer uso de símbolos que la arqueología dice se encontraron aquí, se encontraron allá, para decir que son bíblicos. Y lo más grave de este asunto es que este tipo de símbolos que se fueron desarrollando en siglos posteriores, de diferentes formas y haciendo un sincretismo, los quieran asociar hoy día a los apóstoles de Yeshua. Imagínense nada más, diciendo que los apóstoles se identificaban con símbolos paganos, que los apóstoles hacían imágenes, ¿verdad? Y peor el caso que decían que eran protectores, escudos. ¿Se acuerdan? El judaísmo le llama a esto Magen David, el escudo de David. El Eterno era su escudo, no era una estrella, un escudo. Entonces, a lo que voy es de Capernaum, era un lugar en donde el sincretismo religioso, pagano e israelita se había mezclado. Y no solamente había un hexagrama, había cualquier cantidad de símbolos ahí introducidos en la sinagoga. Y Yeshua les dijo, vuélvanse de todo esto. Por eso Yeshua vino a acabar con los templos, vino a acabar con el monopolio. Él dijo, no se trata de esto. Yeshua le dijo a la samaritana, mujer, ni en el monte de Samaria, ni en el monte de Jerusalén van a servir al Padre. No se trata de templos, no se trata de lugares, no se trata de imágenes, no se trata de figuras. Hoy día quererle asociar a los apóstoles imágenes cuando ellos lo primero que dicen que se aparten de idolatría. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 15. Dice, no se aparten dice, apártense de idolatría. El texto que dice, apártense de idolatría, le dice a los gentiles. Lo primero que ellos le dijeron, apártense de ídolos. Apártense de imágenes, de figuras. Porque ellos conocían bien la Torah, que es otro texto que pone Jimena también. No sea que se corrompan y fabriquen escultura, imagen de algún ídolo con forma de hombre o de mujer, o figura alguna de alguna bestia que está en la tierra, o figura de alguna ave que vuela en los cielos, o figura de algún reptil que repta por el suelo, o figura de un pez. Deuteronomio 4:18, fíjense nada más. Querer decir que los apóstoles de Yeshua estaban asociados con imágenes, con figuras y unas que son antibíblicas, que son de la nueva era, es una ofensa totalmente a los creyentes del primer siglo para decir que estaban paganizados. Al contrario, ellos decían a los gentiles,
No tengan nada que ver con la idolatría. Es una de las primeras cosas que se les pidió a ellos, de las 4 cosas. No tengan nada que ver con ídolos, con imágenes. Esas imágenes que están diciendo que eran de los apóstoles, saben, en el 2 siglo, en el 3 siglo, hubo creyentes, dizque en Yeshua, que eran gnósticos, místicos, y que usaban imágenes, y que tallaban imágenes en todos sus objetos. Pero estos no eran los apóstoles. Bueno, a lo que voy con todo esto es de que Capernaum y sus alrededores, sus sinagogas, eran un sincretismo religioso. Y no quiere decir que Yeshua estaba de acuerdo con eso. Yeshua vino a este lugar y a todos estos lugares a decirles, ¿saben qué? Olvídense y salgan y regresen al Padre. Ahora, yo quiero ir a Mateo 11 otra vez, en donde leímos esto. Quiero ir rápidamente a Mateo 11. Ya me han preguntado sobre este tema y bueno, yo no he querido hablar ampliamente porque ya hemos dado una serie sobre los orígenes ocultos de este hexagrama. Pero déjenme ir a Mateo 11. Quiero leer desde el verso 16, rápidamente, ahorita para ya entrar a las palabras de Yeshua. Mateo 11, 16. Dice, mas ¿a qué compararé a esta generación? Les habla a ellos, ¿verdad? Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailan, os endechamos y no se lamentan. Pero vino Johanán, que ni comía ni bebía, Johanán, que era el Elías que habría de venir, y le dijeron, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Verso 20, Mateo 11, 20, vean lo que dice aquí. Entonces comenzó a reconvenir, vean, volvió a reconvenir con las ciudades en las cuales ya había hecho milagros, porque, ¿qué dice? En 11, 20, no habían hecho teshuvá, no se habían vuelto al Eterno. Y les dijo, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que son ciudades paganas, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ya se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que vosotras. 11:22. 11:23, y tú, Capernaum, tú que eres exaltada hasta el cielo por el mensaje que se ha dado, hasta el lugar de los muertos vas a ser destruida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Ahí están las evidencias arqueológicas que hasta el siglo IV había un sincretismo religioso y no creyeron a Yeshua, no se volvieron. Y Yeshua dijo, vas a ser abatida hasta el suelo, hasta el Hades. Todos estos lugares eran sombras de muerte, de tinieblas, como ya lo leímos. Pero Yeshua vino, la luz de este mundo, y resplandeció como un astro que alumbra. Saben, lamentablemente hoy día me preguntaron sobre una barbaridad, de verdad así, una barbaridad que alguien está diciendo, que la profecía sobre saldrá estrella de Jacob se refiere al hexagrama de Saturno, imagínense, que está levantado por el sionismo, y que todos los cristianos que traen el pez tienen que injertarse en ese símbolo. Pero ¿saben qué? Es tan vergonzoso escuchar eso de gente que dice que sabe de la Biblia y aprende la Biblia, pero la profecía estaba apuntando a Yeshua, la luz verdadera de este mundo. Estrella, una luz, un astro resplandeciente refería al Mesías, va a venir y va a brillar en Jacob, que anda en tinieblas, en sombra de muerte.
en tinieblas sin sombra de muerte, y les va a resplandecer, así dice Yohanan, así dice Juan en su Buena Nueva. Luz les resplandeció. Luz les resplandeció, pero los hombres no quisieron ver la luz, amaron más las tinieblas, amaron más el nacionalismo, amaron más los ritos, amaron más las imágenes, amaron más los símbolos, amaron los símbolos para ponerse como escudos. Pero ahí estaba la luz, hubo su tiempo en que Yeshua, la luz del mundo, estuvo ahí. Y después dijo, ni modo. Volvió a reconvenir, dice, ¿saben qué? No hay forma. Capernaum, fuiste exaltada, pero ¿sabes qué? Fuiste exaltada quiere decir, fuiste privilegiada, porque aquí estuvo la luz, la estrella de la mañana, la luz que vino a resplandecer. Fuiste exaltada, fuiste reconocida, fuiste privilegiada, porque ahí estuvo la luz, pero ¿sabes qué? No creíste, no hiciste teshuvá. No te volviste, por tanto vas a ser destruida, abatida y destruida hasta el suelo y hasta el lugar de los muertos. Y va a ser más tolerable el castigo para Ciro y Tidón, para Sodoma y Gomorra, que para ti, Capernaum, por tu sincretismo, porque amaste más las cosas de este mundo, porque amaste más las tinieblas, la muerte. Yeshua predicó en todo este lugar. Voy a regresar a esta zona. Saben, el día de hoy estos lugares están peores, porque aquí ya sumaron catolicismo, zoroastrismo, nueva era, egipciología. Aquí ya sumaron todo esto. Aquí ya, Corazín, estos lugares ya con iglesias o templos católicos y ritos y no, aquí es triste. Las tinieblas creo que se hicieron más densas. Pero Yeshua estuvo aquí estuvo la luz, Vean, está muy cerca de lo que se conoce como el Mar de Galilea. Voy a subir otra imagen. No se va a poder ver esta imagen, pero bueno, esta es suficiente. Aquí estaba la sinagoga. Aquí estaba la sinagoga. Bueno, algunos no lo pueden ver, ahorita que la vean. Bueno, solamente quería abrir un paréntesis porque, y no estamos fuera de tema, ya vimos la tevilá de Yeshua, ya vimos que él va estentado, y entonces él regresa a Nazaret, no se queda en Nazaret, pasa por Caná, eso está registrado en Juan, pero nosotros vamos siguiendo los evangelios sinópticos, y de ahí se va a Capernaum. De ahí se va a Capernaum. Y voy enseguida otra vez a Mateo, capítulo 4:12. No estamos fuera de tema, estamos dentro del tema porque Yeshua regresa entonces a Galilea y comienza a predicar ahí. Y vamos a Mateo, capítulo 4, verso 17. Capítulo 4, verso 17 de Mateo. Marcos 1:14 también, que es lo mismo. Marcos 1:14. Y en Lucas ya no se ve sino hasta cuando entra a una de las sinagogas, ¿verdad? En Nazaret, esto fue en Nazaret, después de Galilea, ¿ok? En Lucas capítulo 4, verso 14 dice, entonces Yeshua regresó al Galil y en el poder del Ruach, y las noticias relativas a él se difundieron por toda la región circundante. Eso estamos viendo ahorita, regresó a Galilea. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Él llegó a Capernaum y era reconocido por todos. Lucas 4:15. 4:16. Habiendo llegado a Nazaret, y bueno, aquí antes de que regrese, primero llega a Galilea y llega a Capernaum. Mateo 4:18 y Marcos 1:17. Perdón, 1:16. Vamos a leer esta parte. Estamos en contexto, ¿ok? Yeshua regresa a Galilea y va a lugares de sombra de muerte, en donde la luz resplandeció, la luz profetizada. He aquí veo un astro que resplandece, un cetro en medio de Jacob. Acuérdense que Jacob es la parte oscura, la parte de pecado, la parte de carne.
Cuando dice Balaam, he aquí veo un astro que resplandece en Jacob, está diciendo que resplandece entre las tinieblas de la descendencia de Jacob. Porque cuando habla de Israel, habla del que ha vencido. Entonces, Mateo 4:17, que llega a esa región, desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decir: vuélvanse al Todopoderoso, porque el reino de Shamaim, de los cielos, de lo sublime, se ha acercado. Y andando, Mateo 4:18, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Kefa, y Andrea, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: síganme, y yo los voy a convertir en pescadores de almas. En pescadores de almas. Entonces ellos se dejaron y al instante le siguieron, dice ahí. Y bueno, en esa parte sigue hablando de los discípulos que él hace. Voy a ir a Marcos 1:14. Marcos 1:14, ¿ok? Acuérdense que vamos a ir por los evangelios sinópticos para ir viendo los textos relacionados y las palabras de Yeshua. Marcos 1:14, después que Yohanan había sido encarcelado, Yeshua vino al Galil proclamando la buena nueva, ¿de quién? Del Todopoderoso. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Elohim se ha acercado, volveos y creed en la buena nueva. Mientras caminaba junto al mar del Galil, vean, mientras caminaba junto al mar del Galil, aquí voy a dejar esta imagen, porque llega a Capernaum, anda en Corazín, Betsaida, anda en Magdala, en Tiberias. Él iba caminando por toda esta región. Toda esta región era concurrida. Todos los alrededores recurrían a este lugar, sobre todo para pescar. Y entonces dice, caminaba junto al mar de Galilea y vio a Simón, ahí está, y Andrea, hermano de Simón, echando la red en el mar porque eran pescadores, y Yeshua les dijo: síganme, yo les voy a hacer que sean pescadores de almas. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Y ahí va, dice en el 19, más adelante vio al hijo de Zebedeo y a su hermano Yohanan, estaban también en la barca con sus redes, y los llamó al instante y le siguieron, dejaron a su padre y se fueron. Marcos 1:21, vean, aquí está, y entraron en Cafarnaum. Aquí está, entraron en Cafarnaum, el lugar de consuelo. Y enseguida, en el día de reposo, entrando Yeshua en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y la gente se admiraba, ¿verdad? Porque, dice, les enseñaba como alguien quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Fíjense nada más. Bueno, antes de seguir con eso, vamos a retomar lo que ya vimos también la clase pasada. Yeshua dijo: el reino de los cielos se ha acercado, vuélvanse. Toda esta zona habitaba en sombra de muerte, dice la Escritura. Y Yeshua viene y va a las sinagogas, y va a las aldeas, y va a las casas, y está diciendo: vuélvanse. Israel ya se ha corrompido, Israel ya se ha perdido, Israel está disperso como oveja sin pastor. De hecho, cuando sube justamente al famoso monte, ¿verdad?, donde predica él, aquí está una vista aérea, cuando él anda en Capernaum, en Corazín, en Betsaida, va caminando, ¿verdad?, y llega aquí al famoso monte de las famosas bienaventuranzas, bueno, las dichas. De aquí hacia abajo se han hecho estudios, dicen que es un lugar propicio para predicar, porque toda esta zona, la gente aquí se establecía y escuchaba perfectamente la voz de alguien que habla acá. Y entonces se podía escuchar con claridad. Aquí miles de personas pueden estar aquí y pueden escuchar con claridad, porque el lugar es propicio, porque aquí hay una bajadita y el viento beneficia totalmente. Ajá. Entonces, él después viene acá, pero él antes llega a Capernaum y empieza a predicar en las sinagogas,
En Nazaret también, vamos a adelantarnos un poquito porque estamos hablando que Él vino y predicó: el reino de los cielos ya está aquí. Es decir, la autoridad del Padre en los cielos, en las alturas, en lo sublime, ya está acá. Ya está aquí y está esperando que todo Israel se vuelva. Por tanto, decía Yeshua a todo Israel: yo vine a rescatar al Israel perdido. Les decía, por tanto, vuélvanse al Padre. Vuélvanse, porque su autoridad ya está aquí en la tierra, ya está aquí cerca. Un día que los fariseos le preguntaron respecto al reino de los cielos, Yeshua les dijo: no vendrá con advertencia, ni dirán helo ahí o helo aquí. Aquí está ya el reino de los cielos. Es decir, la autoridad del Padre ya está aquí, y es el Mesías mismo. Era Él el reino, Él era la autoridad, Él era la manifestación, la presencia, el medio del Padre en la tierra. Entonces Yeshua dijo: ya está aquí, por favor, ya aquí está la autoridad, vuélvanse al Padre. La autoridad, el reino les está diciendo: vuélvanse al Padre. No es un profeta cualquiera, es el profeta que Moisés dijo: va a venir un profeta como yo, que habla directamente con el Padre, que sabe todo del Padre y que trae la palabra del Padre y dice: vuélvanse porque ya estoy aquí, la autoridad. La estrella de la mañana, la luz que iba a resplandecer, esa estrella que iba a iluminar a esa parte oscura de Jacob, ya estaba ahí. Y empieza a ir ciudad tras ciudad, sinagoga tras sinagoga, aldea tras aldea, en las orillas del mar de Galilea, en donde estaban los pescadores, donde estaba toda la gente, y él simplemente decía: vuélvanse, ya llegó el reino de los cielos y sígueme. Él no crean que se quedaba ahí a rogarle a la gente: por favor, mira, obedece, mira, te voy a explicar, mira, haz la oración del pecador, mira las 4 leyes del arrepentimiento o de la salvación. Él no decía eso. Él decía con autoridad: el reino de los cielos ya está aquí, la autoridad te está hablando, vuélvete al Padre, hazte Teshuvá y deja todas las tinieblas y entra en la voluntad del Padre. Y seguía caminando, iba a la sinagoga, iba a las aldeas, iba por aquí, iba por allá, y todo el tiempo decía eso. Después entra a una sinagoga en Nazaret, me voy a adelantar un poquito, Lucas 4:18. Bueno, desde el 15 voy a leer, Lucas 4:15, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era reconocido por todos. Habiendo llegado a Nazaret, donde había sido criado, entró en la sinagoga en el día del Shabbat. No entró en el domingo, por favor, ni llevaba la Biblia debajo del brazo, ni estaba un rito ahí, ni nada, ni estaba un sacerdote ahí haciendo la misa, no. En la mañana de Shabbat, todas las sinagogas estaban enseñando la Torá. Y viene a Nazaret, a la sinagoga de Nazaret, y él entra ahí en día de Shabbat, dice, porque él solía hacerlo todos los Shabbatot, y se puso en pie para leer. A él le tocó leer esto. Y dice en el Lucas 4:17, se le entregó el libro del Naví Yeshayahu, profeta Yeshayahu. Y abriendo Yeshua el libro, encontró el pasaje donde está escrito: el Ruach del Eterno está en mí, sobre mí, es decir, se ha posado en mí. Por eso me ha ungido para anunciar que la buena noticia a los humildes, a los contritos, a los que quieren oír, a los que están buscando. Y me ha enviado para restaurar a los que están quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los que están poseídos y dar vista a los que están ciegos, para dar fortaleza con el perdón a los quebrantados, para proclamar el año, el tiempo, el yom agradable del Todopoderoso. Luego cerró el libro, enrolló la Megilá, se lo entregó al ministro, vean, al que estaba ministrando y al encargado, y se fue a sentar. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él fijamente. Y en el verso 21 dice: y empezó a decirles: Hayom, el día de hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes han escuchado. Fíjense nada más. Hoy ya se ha cumplido esta profecía. Y aquí le sumamos
estas palabras de Yeshua, el profeta al cual hay que escuchar. Él ya dijo, el reino ya vino hace 2000 años, ya lo escuchamos en la clase pasada. Él ya demostró que el reino está en vigencia hace 2000 años. Y él acaba de decir hace 2000 años, aquí lo leímos, que el ungido ya llegó, que el Mesías ya llegó. Cuando vuelvan a escuchar por ahí en las noticias, en las redes sociales, en los mesiánicos, que el Mesías ya viene, que ya los judíos ya dijeron, que un judío se le reveló que el Mesías ya viene, que olvídense de todas esas cosas vanas. Olvídense de todas esas esa retórica judía que el Mesías, que el ungido ya viene, que el Mesías ya está a las puertas, que el Mesías ya está cerca en Israel. Por favor, el ungido, el que el Ruach estuvo sobre él hace 2000 años que ya estuvo aquí, y que su reino todavía está aquí, está presente su autoridad, y todavía está diciendo, vuélvanse, no hay otro ungido. No, tampoco el Papa es el representante ungido, tampoco los pastores que presumen ser ungidos, o los apóstoles que son los ungidos. Es el Mashiach, es el que es el verdadero ungido, y el cual también nos ungió a nosotros con la presencia divina. Por eso en el primer siglo se les llamaba Meshihim, porque ellos se les derramaba el aceite no era de alusión, se les derramaba aceite de olivo para hacer una alusión profética de que todo creyente en Yeshua también era ungido con la presencia divina. Entonces pasamos hoy día a ser a Meshihim. Después en griego esto, después se llamó Christos, o los cristianos, que es la correspondencia en griego del hebreo Meshihim, ungidos. Así que no crean que hay gente ahí que solamente es la única ungida, y que los apóstoles actuales, y que los evangelistas o predicadores. No, todos que hemos creído en Mashiach, en su autoridad, y hemos regresado al Padre, el Padre nos unge también a nosotros, como lo hizo con Mashiach. Y es derramado el Ruach en nosotros también. Yeshua dijo, esta escritura se ha cumplido hoy. El ungido ya vino hace 2000 años. No hay necesidad de esperar otro ungido. No hay necesidad de estar escuchando a los religiosos que negaron a Yeshua, que ahí viene el ungido, que su Mesías, que la construcción del templo, el Mesías verdadero es Yeshua HaMashiach. El Mesías hace 2000 años comenzó esto. Lucas capítulo 4, estamos leyendo eso. Ahora, ahí agregan también, hay unas palabras que Yeshua menciona, porque siempre había alguien que replicara algún rebelde, alguien que no era pobre de espíritu, y luego iba tras el Mesías. Lucas 4:22, y daban testimonio todos respecto a él, a Yeshua, y se maravillaban por las palabras de favor que surgían de su boca, y decían, ¿que no es este el hijo de Yosef? Yeshua le dijo, tal vez me van a citar este refrán: médico, sánate a ti mismo. Todo lo que hemos escuchado que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu ciudad. Y dijo, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su propia ciudad, porque de cierto les digo que en los días del profeta Eliyahu había muchas viudas en la casa de Israel, cuando el cielo fue cerrado durante 3 años y 6 meses, y hubo hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Fíjense nada más. También en los días del profeta Eliyahu había muchos leprosos en la casa de Israel, pero ninguno de ellos fue sanado, sino solo Naamán el arameo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yeshua aquí? Que ya conocía el corazón de la gente en el norte, que era incrédula, y que solamente aquellos que de veras estaban quebrantados y necesitados iban a escuchar. ¿Se acuerdan? En Capernaum había un hombre, ¿verdad? Un hombre gentil, un soldado romano. ¿Se acuerdan que pidió un milagro? Y ¿saben lo que dijo Yeshua respecto a él? De este hombre, de este centurión. ¿Saben lo que dijo Yeshua?
estoy impresionado de tu fe. Ni siquiera la he visto en todo Israel. Y este hombre dice, por favor, sana a mi siervo. Estoy sorprendido. Yo vine a los perdidos de Israel y no quieren salirse de sus ídolos, de sus imágenes que todavía tienen ahí por siglos. Y viene este hombre y dice, ayúdame. Y dice, así como tú has creído, así se te va a conceder. Y ya llegaremos a ese texto, pero ¿qué es lo que nos muestra aquí Yeshua? De verdad había dureza en el corazón de la descendencia de Israel que se resistía. Sí, y eso que era un romano. Posiblemente era un israelita, a lo mejor que estaba ahí perdido, ¿verdad? No sabemos, pero la escritura dice que era un centurión romano. Era un extranjero, ahí. Y dice, estoy bajo autoridad, pero... Y no puedes venir a mi casa, pero yo creo en ti. Y Yeshua dice, estoy impresionado. En todo Israel no he visto tanta fe, tanta seguridad. ¿Saben lo que nos hace la diferencia en todo el mundo? Es esto, que de veras creamos al profeta que el Padre envió, a su Hijo, al Mesías. Ahí está el texto, ¿verdad? Se le acercó un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi siervo yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y le dice, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, sí, Señor, pero no soy digno de que entres bajo mi casa ni bajo mi techo. Pero solo tú di la palabra, yo sé que se va a sanar, tú dila, ya te conozco. Ya escuché de tu fama, yo creo. Y bueno, luz les resplandeció a los que realmente eran quebrantados de corazón. A los que eran quebrantados de corazón. Aquí está la otra parte, dice, aún yo soy hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí, y digo a este ve y a aquel ve, y todos vienen y se mueven, hace esto y todos lo hacen. Y Yeshua se maravilló y dijo, no hay nadie en Israel con esta fe. No hay nadie en Israel con esta fe. Bien. ¿Me siguen escuchando? Sí, ¿verdad? Estamos viendo varios textos, ahorita voy a ir mencionándolos. Bienvenidas nuevamente a las hermanas Ana Escobar y a Lupita Sánchez que están por acá con nosotros. Bueno, continuamos. Entonces, aquí estaba la luz resplandeciendo y finalmente la luz en lugares de tinieblas, en lugares de muerte, simplemente iba a penetrar en aquellos que iban a permitir recibir esa luz que es Mashiach, ¿no? Hoy en día es lo mismo, ¿saben qué? Es vano estar tras la gente tratando de decir, recibe la luz, recibe la luz, recibe la luz. Escucha el Mesías, escucha la verdad, escucha la Torá. Ahora, ustedes han escuchado a algunos maestros por ahí mesiánicos. Un día me preguntaron, ya me han preguntado varias veces, que Yeshua era cabalista y que no sé qué, porque la revelación y la recepción de la luz, y empiezan a decir una serie de incongruencias enormes, porque la Kabbalah hoy día ya es un sincretismo también, egipcio y judío. Pero como Yeshua hablaba de recibir la verdad, de recibir la luz, la verdadera luz, de recibir la Torah, recibir el perdón, obviamente la palabra Kebel, que tiene que ver con recibir, y de donde viene Kabbalah, no quiere decir que Yeshua era cabalista. Es decir, si Yeshua decía que recibieran el Ruach, que recibieran el perdón, que recibieran la luz, pero no estaba haciendo alusión a que él era cabalista, pues. O sea, no quería decir que él era cabalista de las escuelas místicas del ojo de Horus, egipcias y gnósticas, y nada de eso. Nada de eso. Él simplemente hacía referencia a recibir la verdad. Y si alguien quiere decir que porque él habló de recibir algo, pues tiene que desconectarlo con la sabiduría de la Kabbalah y decir que él simplemente vino a entregarnos la revelación del Padre, para poder recibir esa revelación del Padre. Y no asociarlo con una Kabbalah, pues, mística, ¿no? Entonces, Yeshua, no crean que tenía su
su logia en ningún lugar. De hecho, dice ahí mismo también la escritura, cuando sus discípulos le querían seguir, cuando los discípulos de Yohanan le preguntaban respecto a él decía que, ¿dónde decía que estaba su residencia, su casa? No tenía. No tenía, él decía, ¿sabe? ¿Quiere seguirme? Ven, y no tengo lugar en donde estar. Sí. No tengo residencia, no tengo ni un camello, ni un caballo, ni un burro. No hay Mercedes-Benz, ¿verdad? No hay trajes de $5,000 cada Shabbat. No había nada de eso. O sea, simplemente Yeshua vino para todos nosotros. Yo creo que si el Padre le hubiera dicho, quédate 2000 años, él ya hubiera recorrido todo el rincón del mundo y sin un lugar en donde decir, aquí está mi residencia, ¿verdad? No tenía nada, y como dicen aquí, el burro que un día llegó a usar era prestado. Sí. Era prestado. Mandó a pedirlo, ¿no? Sí, no tenía donde recostar su cabeza, quiere decir, no tengo un lugar fijo. Me quieren seguir, no crean que tengo una escuelita ahí, ¿verdad? Única, en donde ahí hacemos el rito y ahí nos encerramos. No, ando por todos lados, y es para todos, no es algo místico, cabalista, así que les voy a enseñar aquí los secretos. No, él hablaba en público para todos. Y bueno, vamos a regresar a Lucas. Bueno, en Lucas 4, 18, 19 habló de esta revelación, dijo que ya se había cumplido, y también los locales le empezaron a juzgar, ¿verdad? Y Yeshua empezó a decir que no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y que iba a ser, de ahí en adelante iba a ser juzgado. ¿Por qué no en tu tierra? Dice, ¿por qué no haces los milagros? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Médico, sánate a ti mismo, todas estas cosas, ¿no? Pero Yeshua ya pone en claro rápidamente, citando a Elías y a Eliseo, que el Padre envió a ellos a quienes menos esperaban. Por eso es asombroso y maravilloso para los judíos, los israelitas del primer siglo, el remanente que creyó, aunque eran muchos. Y finalmente Shaul lo menciona al final del libro de los Hechos y dice, esto es maravilloso. Dice, porque los suyos, dice, cierran sus oídos y su corazón. Dice, pero será llevado este mensaje a los gentiles y ellos van a oír. Así dijo Shaul al final de su vida. Dice, será llevado a las naciones y las naciones van a escuchar. Y aquí estamos todavía recibiendo de esa luz, esperando que esa verdad del Mesías todavía en las naciones se pueda escuchar y nosotros seguir aprovechando de esa luz. Bueno, en Lucas, después de que él en la sinagoga de Nazaret habla esto, entonces sale y empieza a predicar. ¿Qué más empieza a predicar? ¿Cuál es su predicación de Yeshua? Vengan y declaren prosperidad. Las buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas. Nunca dejó de decir, vuélvanse al Padre, el reino se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. No estuvo que vengan y hagan pactos y las jornadas, y no dijo vamos de campamento, tampoco dijo vamos a las cruzadas, tampoco dijo ¿cómo se llama? Jornada de milagros, ni de declaraciones, ni nada de esto. Simplemente a todos los lugares que él iba decía el reino de los cielos se ha acercado. Y voy a seguir leyendo un poquito en Lucas para después llegar al famoso texto de las bienaventuranzas, porque otra vez voy a regresar en el mapa. Aquí tenemos el mapa. Él, después de estar en Nazaret, ¿verdad?, pasó por Caná de Galilea, fue a Cafarnaúm, ahí estuvo un tiempo, pero seguían por todos estos lugares, volvía a Nazaret, anduvo en todos estos lugares predicando el reino de los cielos acercado. Eran lugares muy concurridos. Aquí está el otro mapa abajo, espero que lo estén viendo. Aquí dice Galilea, vean. Toda esta zona era Galilea de los gentiles. Abajo está Samaria, más adelante llegaremos a Samaria, porque un día Yeshua dice que le era necesario pasar por Samaria. Aquí estaba Samaria, entre las montañas, al occidente de Israel. Y voy a leer esta parte en Lucas. Dice que su fama se difundía en toda la región circundante. Lucas 4:37.
Después, cuando salía de las sinagogas, dice que empezó a... bueno, los que no ven, ahorita van a ver el gráfico. No se preocupen, Tomás, ahorita voy a despegar un poquito el gráfico. Dice, comenzó a llamar a sus talmidim. Ahora, también hemos hablado de esto. Importante es recordar el tipo de personas que el Padre le estaba señalando los que eran. ¿Se acuerdan qué pasó con Samuel cuando el Eterno le dijo, ve a casa de Isaí? Porque él tiene hijos y uno de sus hijos es el que yo quiero para rey. Era el más chico, que obviamente sabemos en la escritura que no estaba en ese momento, ¿verdad? Pero que llegó Samuel, ¿y qué pasó con Samuel cuando los vio? Viene Ishai, mira, aquí están mis hijos, mira, aquí está el mayor, aquí está el otro, y Samuel, así como que no es este, no el otro, el Eterno, el Ruach me dice que no, y se acaban, y no dijo, híjole, está difícil, bueno, a ver, vamos a echar suertes. ¿Qué dijo Shmuel? ¿No tienes otro hijo? Porque el Eterno no me ha dicho nada de estos. Oh, sí, es el hijo, es el más chico, pero no, él está ya pastando con las ovejas, es muy pequeño, él no creo que te interese. Tráelo, dice, tráelo rápidamente. Y cuando lo ve, entonces el Ruach le dice, este es el que yo quiero para que sea rey en Israel. Bueno, Yeshua se movía de la misma forma. Él no crean que decía, Bertín Marín, de dos pingüera, como diciendo, aquel me gusta. A ver, vente tú. No, Yeshua iba y el Ruach le decía, porque Yeshua dijo que el Padre se los dio, ¿se acuerdan? Dice, tú me los has dado. Y ninguno se ha perdido excepto el hijo de perdición, que era el que le traicionó. Pero Yeshua no los veía, no los escogía por su apariencia, no los escogía por su rango o por lo que eran, por sus talentos o por su trabajo, por si tenían escuela o no. De hecho, los agarraba del vulgo, dice, que iba y que en realidad el Ruach le revelaba a quienes de tal manera, y aquí es donde vemos que no había error, porque de tal manera que cuando él decía, sígueme, lo seguían. Sin preguntar, ¿verdad? Oye, ¿y a dónde vamos? ¿Y de cuánto es el salario, verdad? ¿Y tengo prestaciones? ¿O tengo vacaciones? ¿O no tengo vacaciones? ¿Cuándo puedo regresar con mi familia? Nada, o sea, no les preocupaba. El Ruach les reveló a Yeshua que esos eran hombres que tenían en su interior y en su ser ese llamado de esperar la oportunidad para decir Hineni, como en los profetas, ¿verdad? Heme aquí, yo voy, ¿a dónde se trata? Salvo algunos que preguntaban, ¿verdad? ¿Dónde está tu escuela? Y fue cuando les dijo, yo no tengo un lugar, no tengo ni dónde recostarme. Salvo otro que le decían, déjame que primero muera mi padre para que lo entierre y entonces ya después te sigo. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. Pero era gente que de verdad tenía una necesidad de incorporarse al Creador, que había sido rechazada por la religión, por los religiosos, que habían sido relegados por los religiosos, que habían sido expulsados de las sinagogas, porque ahí los calificaban de que si eran puros o no eran puros, y no les quedaba más que tener esperanza y tener todo el corazón y el deseo de servir al Creador, y cuando escuchan las palabras del Maestro no se resisten, dice que dejaban todo, absolutamente todo, y le seguían. Lamentablemente el sistema de hoy día nos ha posicionado en donde cuando hay un llamado a esa categoría solemos pensar, pero ¿qué voy a hacer con mis necesidades, verdad? Y mi alimento y mis lo que sea, mi. ¿Verdad? Pero como le he dicho esto antes, todos aquellos que sienten el llamado y que el Padre sepan que los está guiando hacia un propósito especial, ustedes no se resistan, no tengan temor, que no haya miedo, que no haya cuestionamientos humanos en el llamado.
simplemente ustedes digan, Hineni, heme aquí. Y es el Padre el que va haciendo todas las cosas, porque lamentablemente, pues, si pensamos como religiosos, si pensamos humanamente, pues siempre va a haber un pero, ¿verdad? Sí. Pero, ya, cuando hay un pero, ¿saben qué? No son aptos. Sí. Mejor, trabajen más, mejor oren más, mejor piensen más, pero cuando hay un pero, ahora sí, como decimos, siempre va a haber una limitación. Bueno, estos hombres que Yeshua dice aquí, los iba llamando, le seguían y le seguían y le seguían. Déjenme seguir leyendo en Lucas, ahorita voy a los otros evangelios para entrar en otras palabras de Yeshua. Bueno, sigue diciendo, también aparte de eso, dice que iba a librar a la gente de demonios. Vean lo que dice en el 4:33. Dice, se encontraba en la sinagoga un varón que tenía un ruach maligno, es un sheidim, un demonio, que clamó en alta voz y dijo, déjame, ¿qué hay entre tú y nosotros? Y Yeshua de Nazaret, ¿has enviado para acabar con nosotros? Sé quién eres el santo de Elohim, eres el apartado. Mejor los demonios lo reconocían, ¿verdad? Mejor los demonios sabían quién era y quién estaba ahí. Ahora déjenme decirles algo. Saben que en el judaísmo, y hay algunos grupos mesiánicos que ya están negando todo el ambiente satánico, diabólico, y dicen, no, es el Yetzer Hará. Yetzer Hará es inclinación al mal, y ya resulta que todo es inclinación al mal y no hay demonios. Y un día dije yo en una clase, yo deseo de buenas intenciones que toda esa gente que dice que no hay entidades malignas y que no hay Satán, que se les aparezca uno. Que se les manifieste uno para que vean que sí existe el demonio, sí existen los demonios. Porque el judaísmo, para negar a Yeshua, tiene que negar todo lo que él dijo. Y no, demonios, eso es un invento pagano de Cristo pagano. Es el Yetzer Hará, dicen ellos. ¿Será que el Eterno creó a Adán y Java con inclinación al mal? Obviamente tuvo que haber alguien para que los incitara al mal. Así que esa retórica en contra de Yeshua respecto a los demonios, también aquí la vemos. Había un hombre con un espíritu maligno que lo reconoció y le dijo, tú eres el santo de Elohim, tú eres el Kadosh ha Elohim, el apartado del Todopoderoso. ¿Y qué dice ahí más adelante? Dice, pero él reprendiéndolos, y habla de muchos, no les permitía decir que sabían que él era el Mashiach, el ungido. Siendo muy temprano salió y fue a un lugar solitario, pero las multitudes le buscaban y llegaban a donde él estaba y lo detenían para que no se apartara de ellos. Pero Yeshua le dijo, debo proclamar también en otras ciudades las buenas nuevas del reino de Elohim, porque para esto he sido enviado. Ahí está. Bueno, en el anterior, ¿verdad? Dice que los ruajot malignos salían y gritaban, ¿verdad? Tú eres el Mesías, tú eres el hijo de Elohim. Vean, aquí hay otro texto, ¿verdad? Pero él respondiendo no les permitía decir que sabían que él era el Mesías. Bueno, aquí lo que vemos es de que los espíritus malignos sabían quién era, pero él les impedía que dijeran esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que justamente quería él impedir en primera instancia era que reconocieran esa parte que era de él y que le empezaran a proclamar rápidamente, ¿no? Él tenía que ir primeramente. Fíjense cómo actúa el Mesías. Qué interesante. Él quiere que creamos desde lo que somos nosotros y no desde lo que el demonio nos diga. O sea, los demonios fácil pueden decir, tú eres el hijo del Todopoderoso, tú eres el ungido. De veras, pues tú eres. Pero si yo no lo creo por mí mismo,
Va a decir, nomás porque te testificó el demonio. Y él sí me conoce, porque él sabe que ellos no veían a un hombre. Ellos veían al Ben Elohim, veían la autoridad del Todopoderoso, y por eso se asustaban y huían. Entonces lo que aquí seguramente Yeshua decía es, no hablen, callen, no quiero que digan quién soy yo. Quiero que la gente me reconozca como soy, pero desde su interior, y que ellos crean que Él era el ungido del Todopoderoso. Por eso dice que los callaban, aunque ellos decían, tú eres el Hijo del Todopoderoso. Tú eres el Mesías, dice en el verso 41, Lucas 4:41. Y bueno, finalmente dice que Él iba de un lugar a otro, y Él les decía, yo debo proclamar también en otras ciudades, Lucas 4:43, aquí están palabras de Yeshua. Debo proclamar también en otras ciudades las buenas nuevas del reino de Elohim, porque para esto he sido enviado. Para esto he sido enviado. Dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Otra vez vamos a regresar al mapa. ¿Qué era Galilea? Todo esto. Toda esta zona era Galilea, y él se movía en todos esos lugares. Y andaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Obviamente predicaba junto al río, predicaba junto al mar o a la laguna. En realidad es un lago. El de Galilea se le conoce como mar tradicionalmente por las aguas. En hebreo maim es aguas, no necesariamente son mares. Pero predicaba en todos estos lugares, y él entraba y llegaba a la sinagoga, ¿se acuerdan? De hecho, Yeshua no hacía otra cosa cuando llegaba a otra ciudad que llegar a la sinagoga. Lo mismo que hacía Shaul de Tarso, lo vemos en el libro de los Hechos. No crean que llegaban a templos cristianos en un domingo, no, todos llegaban. Shaul, cuando llegaba incluso a las ciudades en el exilio, fuera de Judá, fuera de Samaria, fuera de Galilea, llegaba a la sinagoga, y entonces se le concedía la palabra, y entonces él hablaba respecto a esto. Bueno, aquí están todos esos lugares. Y dice Lucas 4:44, predicaba en las sinagogas en Galilea. Déjenme ver hasta dónde más podemos avanzar y no adelantarme demasiado en los otros evangelios. Bueno, vamos a Mateo. A ver, ¿cómo andamos de tiempo? Ok, vamos a concluir con esta parte de Lucas y de Marcos, para que en la próxima clase entremos a lo que se conoce como las bienaventuranzas, ¿no? O bueno, las dichas, sí, las dichas. Vamos a cambiar ¿verdad? Porque bienaventuranzas ya ven que viene de ventura y todas esas cosas, ¿no? Una diosa pagana y todo eso. Vamos a tratar de buscar la mejor palabra. Las dichas o alegrías que corresponden a los creyentes que han escuchado las palabras del profeta al cual oír. Voy a seguir leyendo esta parte, y voy a leer una parte también de Marcos que está relacionada a los primeros días de predicación. Voy a ir a Marcos capítulo 2. Todavía sigue en Capernaum, en esos lugares. Vean lo que dice capítulo 2 de Marcos, verso 1. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Cuando hablaba de casa, era el lugar donde él estaba hospedado, que era el lugar donde finalmente estaban discípulos de él. Acuérdense que en esas zonas vivían discípulos de él, gente que estaba cercana a él, como Lázaro. De hecho, se cree que llegó a una casa como de esas. Y cuando dicen casa, quiere decir está en el lugar donde se hospedó, donde está hospedado, y entonces la gente recurría a ellos o a él. Y dice, se reunieron muchos, Marcos 2:2, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle a un paralítico llevado entre 4, una persona inválida. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, le levantaron, y cuando habían hecho una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico.
Acuérdense que en la antigüedad estas casas eran edificadas con muros y los techos tenían madera y tenían ramas, ¿verdad? No eran como hoy día. Sí, y no eran como hoy día que estaban con hormigón o con concreto reforzado y esas cosas, sino que pudieron accesarlo por arriba. Y dice que lo llevaron hasta él en camilla, lo cargaron 4 personas. Dice, viendo Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense nada más. Hablar de hijo quiere decir, porque en el contexto hebreo estaba hablando de alguien que estaba queriéndose someter a un tutor, a una autoridad que en hebreo también se le conoce como Av. Av Beidín, por ejemplo, en el primer siglo, el gran consejo, que era el concilio llamado Sanedrín, tenía un Av Beidín. En hebreo, Av es padre. Beidín es casa de juicio. Vamos, el Sanedrín tenía un jefe que se llamaba padre de la casa del juicio. Y un Av, en ese sentido, un padre, no necesariamente era un padre espiritual, porque les digo esto porque los discípulos también hablaban de una especie de padre espiritual y de hijos espirituales, que después el cristianismo lo usó como para decir que ciertos líderes pueden ser papás espirituales, ¿verdad? Y ya todos hijos, y el sacerdote, por ejemplo, es padre, y el papa es el gran padre, ¿verdad? Y hay ministros que se hacen decir padres, porque tienen hijos espirituales. Bueno, esa no es la asociación que Yeshua estaba haciendo aquí, ¿verdad? De hecho, yo he comentado, mi esposa estuvo en una denominación en donde hasta el día de hoy al apóstol le llaman papá. Así le llaman papá. Y yo le dije, ¿cómo que le llaman papá? Pues sí, le dicen papá, pero ¿por qué le llaman papá? Al papa le llaman papa, nada más que en latín es lo mismo, papá. Entonces, y bueno, algunos conocerán esta movimiento apostólico, tiene su sede en Chicago, en Illinois. Algunos ya lo han de conocer, pero le llaman papá. Y a los líderes que él tiene bajo su cobertura también en sus iglesias les llaman papá. Pero aquel es el gran papá. Ajá. Bueno, lo que voy es de que suelen usar este título como autoridad. Pero lo que estaba diciendo aquí Yeshua es de que estas personas, cuando él habló de los niños, de los hijos más pequeños, de todo esto, era que se sometían a la tutoría, ¿verdad? En este caso del Mesías. Y por eso él hace alusión a hijo. Aquí cuando dice hijo, lo que está diciendo es alguien que quiere acercarse a buscar un tutor, a buscar, vamos, pues finalmente al Redentor, ¿no? Que es el Mesías. Y bueno, estas pocas palabras fueron causa de una controversia ahí en Capernaum, en el lugar donde él se hospedaba. ¿Por qué? Porque cuando él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿qué es lo que ocurrió? Que estaban ahí sentados escribas. Los escribas eran fariseos, ¿no? Eran escribanos, era gente docta, era gente que conocía las escrituras, que eran maestros, y que obviamente estando ahí, pues obviamente tenían la curiosidad de vamos a acercarnos allá. Ahí está el rabí Yeshua de Nazaret, a ver qué cosa está diciendo, vamos a ver qué dice. Estaban ahí algunos escribas, dice, verso 6, los cuales pensaban dentro de sí, ¿por qué él dice estas cosas? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente el Todopoderoso lo hace. Y dice que al instante Yeshua, conociendo en su interior, por revelación, que estaban de esa manera diciendo eso, que les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en vuestros corazones? ¿Por qué están pensando eso? Ahora, obviamente, imagínense Yeshua, y eso es algo muy común. A uno que le ha tocado compartir o que ha estado en diferentes lugares, uno sabe cuando está la gente enfrente y cuando entran unos, cuando salen otros, con qué actitud están unos, con qué actitud están otros, ¿verdad? Uno desde aquí se da cuenta cuando tenemos gente enfrente, cuando la gente se distrae, cuando están ahí con otras cosas. Yeshua obviamente se había dado cuenta que había ahí escribas y había gente que nada más iba a ir por el morbo, otros iban a cuestionar, otros iban a ver qué, ¿verdad? Otros iban con corazón dispuesto a escuchar y a recibir la palabra.
Pero obviamente parece que él hizo a propósito esto. Cuando llevaron a este hombre, seguramente creyeron que en el momento que Yeshua orara por él, le iba a sanar. Y seguramente Yeshua quiso eso en primera instancia, pero no lo hizo porque sabía cómo iba a llegarle a las demás personas, inclusive a los escribas. De tal manera que mejor le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, pregunta, porque aquí entra una serie de controversias. Número uno, y bueno, estas palabras de Yeshua son importantes. Número uno, vienen los judíos en el primer siglo, los escribas, los religiosos, y dicen, no, espérame tantito. Solamente el Todopoderoso perdona pecados. ¿Qué cosa estás diciendo? Es una blasfemia, por favor. ¿El Eterno es el único que perdona pecados? Por supuesto que sí. Pero Yeshua ahí no estaba diciendo que Él era el Eterno, como dicen los cristianos. Sino, después vamos a ver que Él dice, para que vean que al Hijo del Hombre se le ha dado autoridad para decir, tus pecados te son perdonados. Ahora, ahí les va otro tema. En el primer siglo se decían ellos, Juan el Bautista decía, vengan, hagan purificación, ¿para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Pregunta, ¿la purificación en agua perdonaba pecados? Por supuesto que no. ¿Hoy día la tevilá perdona pecados? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Por qué Yeshua le dijo a ese hombre, tus pecados te son perdonados? ¿Yeshua mismo estaba haciendo un perdón de pecados directo? No. Bueno, ¿qué cosa estaba pasando? Porque los religiosos decían, espérame tantito, eso es una blasfemia. Elohim solamente puede perdonar pecados. Por supuesto, Yeshua no lo negó. Vamos a ver qué es lo que dice más adelante. Por otro lado, vienen los cristianos y dicen, ya ven, Él es Dios, porque ahí perdona los pecados y solamente Dios perdona pecados. Tampoco está diciendo eso. Bueno, estas palabras del profeta, al cual hay que escuchar, hay que entenderlas bien con todo lo que está diciendo ahí. El mensaje de Yeshua, fíjense, número uno, para poder entender el perdón de pecados, era este. Yeshua dijo, ha llegado el tiempo, el Padre ha enviado a su autoridad, así que vuélvanse a Él, porque Él está perdonando pecados. Cualquiera que venga y escuche y regrese a Él, automáticamente sus pecados se son perdonados. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando yo, en mi antigua vida, estando en transgresión de Torah, entiendo que el Padre tuvo bondad con la humanidad y vuelvo a Él reconociendo a Yeshua, automáticamente esa acción mía hace que los pecados míos Él los olvide. Es decir, Él es el que perdona pecados, pero la acción nuestra es la que está trayendo consigo una renovación mía. Y el Mesías no dijo, yo he venido a perdonar pecados. ¿Cierto? No dijo eso. Dios dijo, yo he venido a anunciar, vuélvanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el hecho de volver causaba un perdón de pecados. ¿Por qué? Porque en la profecía decía así. La profecía decía, he aquí voy a ser propicio, vendré y perdonaré vuestros pecados y los lanzaré a lo profundo del mar. Bueno, estoy citando profecías en donde estaba haciendo alusión que iba a venir el Eterno a perdonar, iba a alabar a Israel, lo iba a restaurar, lo iba a renovar, iba a hacer un nuevo pacto, porque el pacto anterior dice, lo quebrantaron, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que todo el paquete incluía perdón de pecados. De tal manera que cuando llegan estos hombres, porque la necesidad de este paralítico es, llévenme con él, y estos hombres lo agarran, lo llevan con él, y le dicen, tus pecados son perdonados, quiere decir, la actitud que tú estás tomando de querer que te trajeran hasta acá para que tu vida fuera transformada, eso amerita que tus pecados son perdonados, porque el Padre está siendo propicio. El tema de la gracia tiene que ver con, en realidad el contexto de gracia, la palabra en hebreo debería de traducir favor. El Padre está teniendo favor otra vez con Israel, y este es el momento bueno de Él, es el año agradable, está perdonando a todos sus deudas.
Así que todo aquel que venga, el Mesías le puede decir, tus pecados son perdonados. Pero no porque él estaba perdonando pecados así nada más a la ligera, sino que estaba diciendo, el Padre está siendo propicio y está perdonando pecados a todos, está saldando la cuenta de todos. Esto para contrarrestar la teología cristiana. Ya ven, Él es Dios, Él perdona pecados. Porque vamos a ver más adelante lo que dice. Ahora, en la primera instancia, los primeros que se niegan a las palabras del profeta al cual a escuchar son los escribas, obviamente de escuelas fariseas. Y dicen ellos, ¿quién puede perdonar pecados si no solamente el Todopoderoso? Verso 8, y al instante Yeshua conoció lo que estaban meditando ellos, ¿verdad? Y les dice, ¿por qué ustedes están pensando estas cosas dentro de sí? Y le dice en el verso 9, ¿qué es más fácil decir a este paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Verso 10, y vean lo que dice aquí. Para que sepan que yo soy Dios y perdona pecados, ¿así dice? No dice así. No dice, para que sepan que yo soy Dios y crean a la Iglesia Católica, que yo soy Dios y perdono pecados, así no dice. Dice, para que sepan que el Hijo del Hombre le ha sido dada autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí les pone una comparación a los hombres y les dice, ¿saben qué? No se trata de que yo sea Elohim. Aquí se trata de que yo, el Hijo de Elohim, el enviado, me ha dado autoridad del Padre para yo decir, tus pecados te son perdonados. Porque es el año propicio de Él. Ningún profeta en la antigüedad, bueno, es más, los profetas en la antigüedad también mencionaban eso, vuélvanse, ¿y qué decían? Y el Eterno se va a volver a ustedes, los va a perdonar. Y todo el tiempo fue vuélvanse, pero jamás alguno dijo, tus pecados te son perdonados. Así como Yeshua lo hacía, ¿no? Entonces, a lo que voy una vez más es de que Yeshua está aclarando varias cosas. Número uno, está conociendo la religiosidad, está mostrando que el ser humano se vale de cualquier cosa para decir una cosa contraria o inventar una teología, ¿no? Como el caso del cristianismo. Y está aclarando todo, está diciendo Yeshua, bueno, aquí no se trata de qué es lo que digo yo o lo que no, o qué no digo yo, aquí se trata de la autoridad que yo he recibido. De tal manera dice que yo tengo autoridad del Padre, el que me ha enviado para decir tus pecados te son perdonados, y también tengo autoridad para decir levántate y anda. Es decir, Yeshua finalmente les demuestra, no soy yo el que perdona, porque por cierto, más adelante vamos a empezar a ver cosas cuando Yeshua habla y sana gente. ¿Qué hacía la gente que era sanada? ¿Qué hacía la gente que era sanada? Hagan de cuenta, viene Yeshua, sana a alguien, ¿qué hacía? Se le iba a los pies y le adoraba, le exaltaba, le cantaba salmos y decía, tú eres mi Dios. No dice eso la Escritura. Vamos a ir viendo que cuando la gente era sanada, volteaba a los cielos y decía, gracias Padre. Reconocían al Eterno. Incluso él decía, al Eterno den gracias. Él decía, para que conozcan al Padre, para que le exalten a Él. Se van a dar cuenta que en todas las ocasiones ningún hombre viene y le dice, gracias Dios, me salvaste, me sanaste, no. Sino que exaltaban a Elohim, así dice. Cuando sanaban a alguien dice que exaltaban a Elohim porque había dado autoridad, dice, a los hombres. Y este caso no es diferente. Este caso no es diferente. En este caso, Yeshua dice, bueno, ¿qué es más fácil? Yo he recibido autoridad. A ver, yo estoy diciendo que yo tengo autoridad. ¿Qué es más fácil para él? Y ahí ya los pone en un conflicto porque él dice, ¿qué es más fácil? Y obviamente era más fácil decirle al hombre, tus pecados son perdonados. Pero lo que está diciendo es, para que vean que yo tengo autoridad de perdonar los pecados y no es blasfemia, les voy a mostrar lo difícil. Si el hombre se levanta y ve que yo tengo autoridad para sanarlo y restaurarlo, entonces lo otro también tengo autoridad. Así de fácil, los lleva a una lógica elemental. Y entonces, para que sepan que el Hijo del Hombre se le ha dado autoridad
en la tierra, entonces le dijo al hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ahí está. Imagínense los religiosos así, ¿qué pensaron, no? Dice en el 12, y se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados, y alababan a Jesús, y diciéndole, tú eres Dios, que tú haces milagros. ¿Así dice? No. No dice así. No dice así, ¿se dan cuenta? Y aquí lo estamos viendo, justo lo que acabamos de decir. Y la gente que hacía exaltaba al Todopoderoso. No decía exaltaron a Yeshua o a Jesús, ¿verdad? Y le pusieron un nicho y dijeron, ay, Jesús milagroso. No, todos se asombraron, dijeron, aleluya, exaltación al Eterno, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Y se van al pasado y ¿qué profeta levantó un paralítico? Pues hasta donde yo me acuerdo, no. Sí había resucitado, sí, pero una cosa así como que jamás hemos visto esto antes. Y sigue diciendo, él salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y él les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Y bueno, pasó aquello. La próxima sesión vamos a ir a las famosas bienaventuranzas, bueno, las dichas, el famoso sermón del monte también, ¿verdad? Lo podemos poner así, el sermón del monte. Bueno, más bien las dichas, esta parte en esta escritura. El mensaje, o yo podría decir, la instrucción del reino de los cielos, porque hay mucha instrucción, mucha esperanza, mucha promesa, en base a la Torá, porque vamos a ver que Yeshua hace uso de los conceptos, de los principios de la Torá para ese famoso sermón en la montaña, ¿no? Ese famoso, más bien dichas, ¿no? En ese monte, que en realidad no era un monte así, una montaña, como lo vemos por acá también en el gráfico que he puesto por acá. En realidad era una pequeña colina, si ustedes se dan cuenta, alrededor era un valle. Bueno, los que están en internet, aquí el hermano Lopita, a ver, para ver si alcanza a ver mejor. Era un valle, en realidad, alrededor del lago, o el mar de Galilea, y entre Capernaum, ¿verdad? Aquí estaba, es una pequeña colina, en realidad no estaba muy elevada. Y aquí es donde Yeshua se habría parado y habría hablado a toda la multitud que se reunió aquí. Como les dije al principio, los especialistas dicen que este es un lugar propicio porque de aquí hacia abajo las condiciones, el viento, todo el lugar, la bajada, permiten que toda esta gente pueda escuchar. De hecho, los que han hecho viajes y los religiosos, de hecho, han hecho pruebas. Dicen que se hizo un día una prueba, se hizo una prueba con 10,000 personas. Solamente por las condiciones del clima no se logró tantas personas, pero las personas que fueron dicen que sí llegaron a escuchar sin ningún problema cuando Yeshua o cuando esa persona que hizo la prueba hablando, podrían escucharle acá sin problema, por la acústica que se genera ahí, pues, y el viento que favorece. Entonces, bueno, lo que voy es de que en la siguiente sesión vamos a ir directamente, porque ahí vamos a ver una serie de instrucciones tan amplias y tan detalladas, tremendas, que abarcan desde el capítulo 4, fíjense nada más, capítulo 5, hasta el capítulo 7:27, las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír. La próxima nos vamos a ir en esa sesión. Y vamos a ir viendo otras palabras también en los otros evangelios, poco a poco. Por ahora, en esta ocasión, hemos hablado de que Yeshua, esa luz verdadera que vino al mundo, esa luz que estaba profetizada, una Kohab, un astro de luz, iba a ser levantada en las tinieblas, o iba a ser levantada para ser llevada a las tinieblas de Jacob, a lo más oscuro de Jacob, que era esa zona del norte, Galilea de los Gentiles,
iba a ser resplandor a ellos. Luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Y comienza Yeshua su abodá, su servicio, su ministerio, en esa zona del norte, donde Yeshua dijo, vengo a rescatar lo que se había perdido. Y también hemos hablado que esa zona había muchos israelitas. Esos famosos perdidos no estaban tan perdidos. Había mucho remanente ahí, e incluso había muchos ya bastante gentilizados, y había gentiles también ahí, como el famoso centurión romano, ¿verdad?, que tuvo más fe que los mismos israelitas. Y comienza aquí Yeshua su ministerio, y comienzan sus primeras palabras también a causar estragos en los religiosos, a causar incomodidad, ¿verdad? Ya vimos la primera, respecto a la autoridad de la, aquí importante recordar otra vez que Yeshua, como esa palabra que fue enviada para nosotros, que porta la palabra del Padre. Vean, no solamente es Mesías, no solamente es Goel, no solamente es ministro, no solamente es profeta, no solamente es Corbán, no solamente es intercesor, no solamente es, ¿qué más? El camino al Padre, no solamente es la verdad, no solamente es luz, también era la autoridad del Padre en la tierra. Y cuando Él se va, dice que la presencia divina se queda como autoridad. Ya saben que el Papa, ¿verdad?, se ha levantado como el vicarios de Cristos, el representante de Cristo en la tierra, dicen ellos. Obviamente de su Cristo, ¿no?, que es una figura creada por ellos, que es un ídolo en realidad, pero no es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach no reconoce ese sistema, obviamente. Entonces, a lo que voy aquí es de que cuando Yeshua está en Eretz, o más bien en Haeretz, desde Eretz Galil, en este caso la tierra del Galil, también nos ha demostrado que el Padre le dio autoridad, no solamente para hablar del año favorable y perdón de pecados, sino también para restaurar a los enfermos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y alumbrar con la luz verdadera en medio de las tinieblas. Y pues bueno, hicimos uso de estos gráficos para también empezar a ver cómo Él regresó después de haber hecho Tevilá y comenzó a anunciar el mensaje de la buena nueva en este lugar que era, como ya lo vimos al principio, era según Mateo 11:23, y también el mismo Mateo que leímos, aparte de Capernaum como un lugar incrédulo, que lo vamos a ver más adelante, según vimos también en Mateo capítulo, vamos a recordar rápidamente, 15, ¿verdad?, cumpliendo una profecía que en esa tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, y al otro lado del Jardín, toda Galilea de los gentiles, esa luz que estaba profetizada desde el pasado iba a resplandecer. Imagínense nada más, si pensáramos ahora sobre ese lugar geográfico y sobre la gente, haciendo como una vista espiritual de la gente, como en muchas ciudades hoy día y en muchos países, tinieblas, ¿verdad?, oscuridad. Pero viene el Mesías y se ve una luz que resplandece, que anda entre los lugares oscuros, anunciando las buenas noticias del Eterno. Que Él ha sido bondadoso y que ha llegado su año en donde iba a perdonar a todo Israel. E incluso iba a abrir la puerta a las naciones. Y era el momento que estaba perdonando pecados, y era el momento que estaba restaurando, pero la condición era creer y regresar firmemente al Eterno en obediencia a sus mandamientos y reconocer a aquel que Él había enviado. Definitivamente ese era el mensaje en el primer siglo, y de ahí en adelante vamos a seguir viendo en todos los lugares donde estuvo toda la enseñanza, las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír, y finalmente las palabras que le llevan hasta llegar a ser un corbán por causa de la verdad. Por ahora concluimos con esta cuarta clase.